esencia, esa metodología parte de la idea de que tengo que tener una tesis principal, digamos, poniéndolo en términos científicos, tengo que tener una tesis principal o una tesis central que yo estoy avanzando en mi caso. Y esa tesis principal, por supuesto, básicamente tiene que ver con las pretensiones principales que estoy avanzando en mi caso, ¿sí? Complementada con un por qué. ¿Por qué considero, ¿sí?, que los hechos de este caso se deben de resolver conforme al derecho que estoy invocando, de tal manera que me puedan otorgar un juez, una jueza, las pretensiones que estoy solicitando? Y eso es básicamente, en síntesis, lo que encierra la teoría del caso. Pero es una metodología para que yo pueda preparar, organizar, desarrollar y ejecutar de la mejor manera posible este caso que les acabo de describir en un sistema por audiencias. ¿Y qué es un sistema por audiencias o un sistema oral? Es básicamente un sistema, como ustedes saben, que concentra la mayor parte de las actuaciones y las actuaciones más relevantes en audiencias. Y dentro de este sistema, para entender la teoría del caso, tenemos que partir por la idea fuerza de que lo más importante en la oralidad o en los sistemas por audiencia es la audiencia de juicio. Y todo lo que hacemos como abogados en el desarrollo y preparación y ejecución de un caso tiene que estar centrado con nuestra vista en esa audiencia de juicio. Y fíjense qué interesante como primer asunto metodológico. Este es un método que le llamamos de diseño al revés. Es decir, empezamos por el final y empezamos a caminar hacia el inicio. Contrario a como enseñamos el derecho procesal, siempre empezamos por las primeras, la demanda, digamos el escrito de demanda, la contestación, en orden secuencial. Aquí lo que yo les vengo a proponer es que como abogadas y abogados, para utilizar adecuadamente la metodología que le hemos llamado de la teoría del caso, para preparar y ejecutar un caso en audiencia, hay que empezar por el final, por el último paso procesal, que es la audiencia de juicio. Y poner toda nuestra, digamos, todo nuestro diseño y toda la estrategia se centra en esa audiencia de juicio. Y todas las demás etapas se preparan y desarrollan de acuerdo a la estrategia que tengamos en la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque es en la audiencia de juicio donde realmente voy a probar los hechos de mi caso ante la o el juez, en esa audiencia de juicio. Y si pruebo ahí los hechos de mi caso, entonces, ¿sí?, mi argumento, mi teoría del caso, es que si esos hechos son probados, la consecuencia legal a esos hechos es lo que le estoy pidiendo al juez que resuelva a mi favor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Muy bien. Entonces, primer punto, centralidad de la audiencia de juicio. La centralidad de la audiencia de juicio. Fíjense, les voy a dar otro ejemplo de por qué es muy importante empezar a preparar nuestro caso
de atrás para adelante, es decir, de la audiencia de juicio hacia adelante. Si yo no tengo claro qué voy a probar y cómo lo voy a probar, ¿cómo puedo hacer ofrecimiento de prueba con mayor impacto y fuerza a través de mis escritos de demanda o contestación de la demanda? Tengo que ya pensar y diseñar qué es lo que va a suceder, qué es lo que voy a hacer, cuáles son las limitaciones que tengo probatorias, cuáles son mis ventajas, mis fortalezas en esa audiencia de juicio. Porque si yo no lo hago y primero escribo mi demanda y mi contestación a la demanda, lo que suele suceder es que llego a la audiencia preliminar o paso la audiencia preliminar y me doy cuenta que hubiera ofrecido esto o aquello o esto de distinta manera. ¿Sí? Y llega un momento en que ya no puedo. ¿Sí? Y entonces voy a tener que hacer lo que pueda con lo que he ofrecido para la audiencia de juicio. Pero otro ejemplo que es muy interesante es, yo no puedo definir una estrategia de negociación para una posible conciliación si no tengo claro cuáles son mis probabilidades probatorias en esta audiencia de juicio. Porque esas probabilidades son las que me van a dar a mí, ¿sí?, la noción de qué tan factible va a ser de que mi cliente prospere en este caso y qué es lo que puede ganar. Porque una estrategia de negociación tiene que estar basada en una evaluación de qué conviene más, si ir al juicio o llegar a un acuerdo. Pero yo no puedo hacer esa comparación si no tengo bien preparado qué es lo que voy a tratar de lograr y qué es lo que creo que son mis probabilidades de lograr en esa audiencia de juicio. En negociación se le llama que uno siempre debe tener la mejor alternativa a una solución mutuamente acordada. En inglés la sigla se le llama BATNA y muchas veces se le conoce de esa manera. Pero básicamente yo en una estrategia de negociación tengo que saber cuál es esa mejor alternativa a una solución acordada. Y esa mejor alternativa es precisamente lo que pueda ser una sentencia en mi caso. ¿Sí? Yo voy a tratar de negociar algo que sea por lo menos igual o mejor a lo que yo creo va a ser la sentencia de mi caso. Y la sentencia de mi caso va a estar basada en mi análisis de la audiencia de juicio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Ahora, para trabajar la teoría del caso, ¿sí?, generalmente lo que se ha hecho para propósitos académicos es una división que le hemos llamado la teoría legal, la teoría fáctica y la teoría probatoria. ¿Sí? Voy a ir a la parte central de esas relaciones porque es muy importante. El derecho, por supuesto, ese es un ejercicio que los abogados hacemos naturalmente porque así nos han formado en estas aulas a pensar en el derecho. Y por lo tanto, cuando tenemos un caso, lo primero que pensamos es ¿cuál es el derecho aplicable? ¿Sí? Es una pregunta muy importante. ¿Cuál es el derecho aplicable? ¿Qué me ofrece el derecho para resolver esta controversia? ¿No? Y podríamos empezar, bueno, este es un tema familiar
o esto puede ser familiar o civil, puede ser penal y civil, ¿sí? Empezamos por ahí y después ya vamos avanzando y vamos viendo qué acción, cuáles son los elementos, cuál es, digamos, todo el demás derecho aplicable, etcétera. Si hay un tema de derechos humanos, todo lo que sea aplicable en ese caso. Ahora, a lo que le hemos llamado la teoría fáctica y la teoría probatoria es simplemente a que cuando yo tengo un caso, tengo que trabajar con ciertos hechos que de alguna manera ya están dados en ese caso. Y estos hechos, ¿sí?, inician con una plática con un cliente, generalmente, que viene y nos platica que tiene un problema, ¿sí? Y ese problema está compuesto de hechos, es una narrativa, es una historia de lo que le sucedió. El cliente no llega y nos dice, generalmente, a no ser que sea un cliente abogado, ¿sí?, quiero demandar la nulidad del matrimonio, quiero demandar la rescisión, la resolución de este contrato. No, el cliente llega y nos platica qué le pasó. Pues hice un negocio, este era mi socio, era tal empresa y no sé qué, y yo actúo de buena fe, ¿no? Firmamos un contrato, no me ha pagado. Eso es, digamos, lo que le llamamos la teoría fáctica. Los hechos que nos da el cliente y que después vamos a ir enriqueciendo con nuestra propia investigación. Ah, firmaron un contrato. ¿Puedo revisar el contrato? Ah, pues aquí está el contrato. ¿Sí? Eso es parte de los hechos. ¿Cuándo fue? ¿Qué te dijo? ¿Qué se escribieron? ¿Por qué no te está pagando? Entonces uno empieza a tratar de investigar un poco más los hechos, pero al final va a tener una versión o una perspectiva de cuáles son los hechos de este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, no me voy a poder sentar con mi contraparte para también investigar cuáles son los hechos desde su perspectiva. A eso le llamamos hechos, digamos, crudos. Son los hechos crudos, ¿sí? Es nuestra teoría fáctica, son las proposiciones fácticas que tengo que demostrar. La proposición fáctica es no me pagó, ¿sí? ¿Cómo voy a probar esa proposición fáctica? Pues necesito mi teoría probatoria. ¿Con qué medios probatorios lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, fíjense, hay una relación siempre entre mis proposiciones fácticas y mis elementos jurídicos de mi teoría jurídica del caso. ¿Sí? Entre mejores o más fuertes sean mis proposiciones fácticas van a ser más fuertes en la medida en que me permitan satisfacer los elementos jurídicos, ¿sí?, de mi derecho aplicable, de las cuestiones jurídicas a resolver, de la acción propuesta. Mis proposiciones fácticas, nuevamente, porque este es un concepto muy importante, van a ser más fuertes en el sentido en que me permitan satisfacer los elementos de mi teoría jurídica. Las pruebas van a ser más fuertes en el sentido en que una prueba haga más probable que la proposición fáctica es verdadera. Esa es la relación central en todo el desarrollo de la teoría del caso.
Esas dos relaciones son fundamentales, centrales, para entender qué es la metodología de la teoría del caso. La relación entre mi proposición fáctica y mis elementos jurídicos o cuestiones jurídicas y la relación entre mis medios probatorios y las proposiciones fácticas. En todo caso, y esto lo sabemos por experiencia de todos los abogados, podemos tener muy buenas pruebas para probar muy malas o muy débiles proposiciones fácticas. O podemos tener muy malas pruebas para probar muy buenas proposiciones fácticas. Y si tengo mala prueba, necesito más prueba, porque necesito relacionar la prueba, porque generalmente va a ser prueba indirecta, y entonces tengo que relacionar varias pruebas, ¿sí?, como prueba indiciaria y hacer las inferencias necesarias para establecer la proposición fáctica que estoy tratando de establecer. Y esto, fíjense, todo está conectado con un tema que para mí es de los más interesantes, que a mí me encanta y que creo que son centrales para cualquier abogado y abogado, que es el tema probatorio. Porque a un proceso legal, ¿sí?, voy a probar lo que le he prometido a la y el juez que voy a probar a través de mis escritos. Bien entendida la oralidad, ¿sí?, bien entendida la oralidad, tendríamos que aceptar que los escritos de demanda y contestación a la demanda son simples promesas de que voy a probar algo en audiencia. ¿Sí? Y hasta que no lo pruebe y un juez establezca que esto se ha probado, entonces eso es lo que establece realmente los hechos probados de un caso. Mientras tanto, son una promesa. Y eso es lo que tengo que hacer en la audiencia de juicio. ¿Sí? ¿Me ayudas a quitarle el password? Con permiso. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Realmente esta Gracias. es novedosa porque a final de cuentas creo que digamos ya con anterioridad sabemos que nuestra postura de cualquier controversia que se presente en la pena federal está basada en la demanda y eso implica básicamente la clave del caso. Obviamente allí pues nada dar la oportunidad previa las fases, el desarrollo de las fases, aprobar los hechos, ¿no? A final de cuentas. Entonces esta modalidad, esta situación novedosa que pone el código nuevo referente a la teoría del caso, básicamente es lo que hemos estado practicando durante mucho tiempo los abogados, hace mucho. Ahora, la cuestión rimbombante es que de alguna forma se trata de darle más formalidad tal vez, o no sé cuál es la intención de llamarle teoría del caso. Esa es la pregunta. Ok, no, es una gran pregunta. Y voy a tratar de responderla de esta manera. Es solamente una forma de ayudarme a ejecutar mejor mi audiencia. Porque lo cierto es que, por supuesto, digamos, la lógica central de cómo se litiga está ahí, ¿sí? En el proceso escrito, en el proceso oral. Solo que hay ciertas características del proceso oral que hacen mucho más retador la ejecución de un caso porque está concentrada en una audiencia. No es lo mismo, y además porque esa audiencia es ante el juez y es bajo un principio de libertad probatoria y libertad de interrogación, ¿no? Entonces, antes, el desahogo de la prueba estaba mucho más regulado, digamos, ¿no? Entonces, escribíamos nuestras posiciones, preparábamos nuestros pliegos, íbamos, desahogábamos esta prueba
era muy controlada, el secretario siempre estaba interviniendo, calificaban de antemano las preguntas, etc. Había toda una serie de formalismos que hacía que la prueba estuviera mucho más controlada, ¿sí? En una audiencia oral, bien ejecutada, bien implementada la oralidad, la idea es que toda la prueba se desahoga a través de interrogatorios libres. Eso nos dice el Código Nacional. Y se desarrolla toda la prueba en una audiencia concentrada. Entonces, para un abogado, el reto de llegar a una audiencia en donde va a desahogar diversos medios probatorios, en donde además tiene que poner en contradicción la prueba desahogada por la contraria, y en el mismo momento en que está desarrollándose la audiencia, tiene que ir pensando en cómo va a ser sus alegatos de cierre. Ese gran reto, que es un gran reto para los abogados, es mucho más difícil, y yo por eso me gusta, cuando trabajo con jueces, los pongo en el rol de abogados para que se den cuenta que es mucho más fácil ser juez que abogado en una audiencia. Mucho más fácil, ¿sí? Porque el abogado tiene la responsabilidad de ejecutar todo su caso y además poner en contradicción el caso de la contraria. Y el juez solamente está escuchando y está resolviendo cuestiones, conduciendo la audiencia, ¿sí? Entonces, esta metodología, como yo se la estoy presentando, y como yo la aprendí, es útil, ¿sí?, para llegar a esa audiencia bien preparado, con una estrategia, con una lógica que me permita ejecutar de la manera más natural y libre posible mi estrategia. Que no necesite yo estar viendo todo el tiempo mis notas, leyendo preguntas, etcétera. De ahí la proposición es que si nosotros empezamos nuestra preparación de un caso desde antes de empezar a escribir mi demanda, empiezo preparando mi audiencia de juicio, va a ser mucho más fácil estratégicamente acomodar todo y va a ser mucho más fácil desahogar ese gran reto, de verdad, es un gran reto de llegar a una audiencia y desahogar medios probatorios. ¿Sí? Ese es básicamente, por eso empecé, para mí este es un tema metodológico de la abogacía. Es una herramienta, solamente, es una herramienta. Y uno la puede modificar, adaptar a lo que mejor me funcione a mí, pero simplemente es una metodología que empieza, y la voy a describir rápidamente, empieza por escuchar ciertos hechos, esto lo hacemos los abogados naturalmente, todos los que litigamos así lo hacemos, escuchamos ciertos hechos, de ahí pensamos cuál es el derecho aplicable, hacemos un análisis, un estudio y decimos, cliente, podemos intentar esta acción bajo este derecho. ¿Te parece? ¿Logra satisfacer los intereses que tienes? Sí. Bueno, entonces empiezo a trabajar. Ya tengo en principio un derecho aplicable a ciertas proposiciones fácticas, ¿sí? Sigo trabajando mis proposiciones fácticas con toda la información que tengo y una vez que tengo mis proposiciones fácticas, lo que hago es digo, ¿cómo las voy a probar? Pues estas y estas y estas a través de este testigo. Estas y estas y estas a través del contrato de no sé qué, estas y estas y estas a través del otro testigo, estas y estas y estas a través de la declaración de parte contraria, estas a través de la declaración de parte. Y entonces tengo que tener un mapa completo desde antes de empezar a escribir mi demanda de cómo voy a probar cada una de ellas. ¿No? Sí. Un testigo me puede servir para probar estas y a lo mejor estas, etcétera, etcétera. Tengo que tener bien mapeado todo esto, ¿sí? Y cuando ya estoy satisfecho de que digo,
pues ya tengo mis medios probatorios, periciales, lo que necesite. Ahora sí, ya estoy listo para esto, lo puedo probar en audiencia. Y ese análisis también me va a decir otra cosa. Aquí están mis puntos débiles, aquí están mis puntos fuertes probatoriamente. ¿Sí? Esto es lo que debo de enfatizar en mi narrativa del caso, de cómo lo voy a presentar, y esto es lo que debo de cuidar más porque es mi mayor debilidad. Y eso me permite ya tener una idea, y todo el tiempo estoy pensando audiencia de juicio, ¿cómo le voy a hacer para probar? ¿Qué va a decir ese testigo? ¿Lo tengo que entrevistar? ¿Qué va a decir aquel otro testigo? ¿Qué podría decir la parte contraria? Todo eso estoy pensando, ¿sí? Y estoy haciendo estrategia de mi audiencia, pero lo voy poniendo en blanco y negro y lo voy relacionando con hechos particulares. Ahora, los hechos particulares, esto es muy importante, tienen que ser los hechos relevantes. ¿Cuáles son los hechos relevantes? Aquellos que me permitan satisfacer los elementos de mi acción. Por ejemplo, vamos a poner que vamos a demandar la responsabilidad moral, ¿sí?, de alguien. Vamos a intentar una responsabilidad civil por daño moral. Entonces, yo sé que los elementos de mi acción, ¿sí?, son acto ilícito, un daño y una relación causal entre el acto ilícito y el daño. Y por lo tanto, mis hechos relevantes, mis aseveraciones fácticas relevantes de mi teoría, tienen que ser aquellas aseveraciones que van al hecho ilícito. ¿Sí? El señor abusó de mí, me tocó, me llamó, me llevó a un lugar oscuro, escondidas, el hecho ilícito, o el que sea, ¿sí? Luego, daño. ¿Cuáles son las proposiciones fácticas en cuanto al daño? No puedo dormir, tengo pesadillas, tengo ansiedad. El otro día me dio un ataque de ansiedad. ¿Sí? Esas son proposiciones fácticas, si lo ven. No estoy hablando de prueba todavía. ¿Cómo voy a probar que tiene ansiedad, que esto? Ahí están mis medios probatorios. Necesito un psicólogo, una pericia en psicología. Su propia declaración es prueba. La declaración de las personas que viven con ella, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y fíjense, voy relacionando, siempre voy relacionando, ¿sí? Y voy diciendo, ¿qué tan buena es esta prueba para probar esto? ¿Y qué tan buena es o qué tan fuerte es una prueba? Acuérdense, tiene que ver con la probabilidad de que haga que el hecho sea verdadero. Todo en materia probatoria, en la práctica, aunque los jueces no lo reconozcan todavía porque nos resistimos a esas nociones, es probabilidad. Todo es probabilidad. Y de ahí que nos estamos moviendo hacia un sistema de prueba libre y racional. Tenemos que probar razonablemente bajo una cierta probabilidad. ¿Sí? Y cuando yo tengo esos tres elementos, ya tengo mi modelo de cómo voy a ejecutar este caso y puedo pasar a escribir algo que para mí es muy importante, que es la parte narrativa de mi teoría del caso. Es decir, cómo, qué historia, desde qué punto de vista le voy a presentar esto a quien va a tomar la decisión. ¿De qué se trata esto? ¿Quién está involucrado? Y para mí esa es una parte muy importante porque es humanizar el proceso. Le voy a dar cara, le voy a dar rostro a un problema y se lo voy a empezar a adelantar al juez. Quiero que él conozca un poquito a mi cliente como yo lo he estado conociendo,
Porque si me espero demasiado, va a ser demasiado tarde después, ¿sí? Y además lo quiero preparar porque lo va a ver en la audiencia de juicio, va a estar ahí sentado y posiblemente va a declarar. Entonces, la narrativa del caso o la teoría narrativa del caso es básicamente utilizar la herramienta de la narración, que es una herramienta literaria, ¿sí?, para presentar verazmente y honestamente la perspectiva desde donde quiero que el juez entienda este caso. ¿Sí? No es inventarnos un caso, no es inventarnos una historia, nunca, nada. En un sistema por audiencia no me puedo inventar nada. Yo quisiera que los hechos fueran estos para lograr esta acción. Pues quisiera, pero no son. Los hechos son los que son, los que mi cliente me da, ¿sí? Y fíjense, a veces nos preguntan los clientes, ¿y qué debo declarar? O un testigo, ¿y qué debo declarar? Pues lo que viste. No, pero ¿qué nos conviene declarar? Lo que viste. Lo que nos conviene declarar es lo que te consta, lo que viste, lo que sentiste, lo que observaste, es nada más, es todo. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso, ¿sí?, si tengo una buena contraparte, poner a un testigo que está dispuesto a decir algo que después lo pueden hacer caer en contradicción. Y es más, lo pueden hacer decir que mi abogado me dijo que dijera esto. Y eso es el peor error que podamos cometer, no solamente por un tema de ética, sino porque destruye la credibilidad de nuestro caso completo. Aunque no lo querramos, sea un testigo, tiene un efecto sobre la credibilidad del abogado en la presentación y ejecución de un caso. Y una de las cosas que queremos siempre conservar es un poco de credibilidad, porque los jueces dudan siempre de los abogados, pero por lo menos conservar ese elemento poco de credibilidad que tenemos con una o un juez. Y voy a terminar con esto. Yo siempre les enseño a mis estudiantes, no litigamos contra una parte, no litigamos contra el juez, litigamos para el juez. Así como les dije que nuestra concentración está en la audiencia de juicio, cuando empezamos a preparar el caso, cuando lo ejecutamos, nuestra concentración está en el juez. Todo lo que hacemos es para el juez, para persuadirlo, para traerlo hacia nuestra perspectiva, para que vea las cosas desde donde yo las estoy viendo, ¿sí? Y si no preparé estratégicamente mi caso, me va a ser muy difícil hacerlo en la audiencia cuando tengo cientos de cosas en que pensar. Desde objeción, su señoría, protesto, lo que sea, todo pasa en la audiencia en ese momento, ¿sí? Y en ese momento, lo más importante para un abogado, además de estar siempre pendiente del juez y pensando que todo lo estoy haciendo para el juez, es, fíjense, escuchar. Yo tengo que estar atento a lo que está sucediendo en esta audiencia, independientemente de lo que yo estratégicamente me hubiera imaginado que iba a ser o suceder. Porque las cosas no siempre pasan como las planeé. Y lo más importante es que yo pueda reaccionar en ese momento a lo que pasa. Y la única manera de reaccionar bien o de la mejor manera es si yo ya tengo una claridad muy buena de la estrategia que tengo en mi caso. Aunque pase algo que no tenía contemplado, ¿sí?, puedo ajustar en ese momento, ¿sí? Y eso tiene que ver con una habilidad que no tenemos naturalmente, que se llama escucha.
No estar pensando en qué es lo que voy a decir, en qué es lo que voy a hacer después, en cuáles son las 3 preguntas que me faltan para este testigo. Estoy escuchando atentamente lo que el testigo me dice, porque de lo que el testigo me está diciendo es que va a salir mi siguiente pregunta, no de lo que yo escribí el día anterior o puse en un papelito o me traje mis preguntas, que por cierto, esta es mi última recomendación. Nunca hay que llegar con preguntas escritas a una audiencia. Es un distractor tremendo. Si uno preparó bien tu teoría del caso, con lo que llega a uno es con temas. A este testigo, los temas que voy a trabajar con él son 1, 2 y 3. Es qué hizo en esta fecha, qué hizo 2 días después, ¿sí? Y si le llamó o no le llamó a esa persona. Esos son mis 3 temas. Y de ahí voy a sacar mis preguntas. Perdón, creo que ya llegó el límite de mi tiempo. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Un aplauso, por favor. Bueno, pues como ya escuchamos, la teoría del caso, dice el doctor, es una metodología, el doctor Alejandro Posadas, es una metodología. ¿Acaso lo que podríamos agregar, y lo quiero puntualizar porque todos y todas aquí, salvo sus contadas excepciones, son estudiantes, es que la teoría del caso debemos tomar en cuenta que surge del derecho penal europeo. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros como estudiantes? Pues que en el derecho penal europeo históricamente se ha buscado mejorar los métodos probatorios, arribando a un sistema argumentativo, racional, que le permita al juez decidir los conflictos a través de la mejor argumentación y reconstrucción de la realidad. Las conductas penales normalmente o naturalmente son conductas de ocultamiento. Eso dificulta probarlas. Lo que ha encontrado como solución el derecho penal europeo es la teoría del caso. ¿Acaso lo que podríamos agregar es que ustedes como alumnos deben desarrollar unas cualidades, competencias argumentativas, expositivas, explicativas? Porque los elementos que nos ha dado aquí el doctor en su exposición son estructurales, pero viéndolos vivos en una audiencia, se desahogan a través del lenguaje. No debemos olvidar que la sentencia se dictará inmediatamente después de terminada la audiencia de juicio. Muy eventualmente se dictará a posteriori. La regla es que el juez determine en ese momento el derecho aplicable. ¿Qué nos obliga a pensar esta circunstancia? En que tenemos que persuadir y convencer al juzgador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no es a través de una buena dotación de lenguaje argumentativo. Cuando ustedes egresen, todos y todas, ya estarán totalmente operativos los juicios orales en todas las materias. Si quieren dedicarse al litigio, van a tener que desarrollar buenas habilidades expositivas, argumentativas, persuasivas. Creo que todos hemos escuchado que en nuestra universidad se está cultivando desde hace algún tiempo ya la retórica. Pero la retórica no como una disciplina solamente discursiva, sino lógico-argumentativa. Concéntrense, por favor, en este tema, porque una teoría del caso bien estructurada, como nos la ha compartido el doctor, se desmantela cuando no la sabemos expresar en audiencia. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso ahora a la maestra María de la Luz Hernández Quesada con su tema, la aplicación de la teoría del caso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pongamos mucha atención, por favor. Buenos días o tardes ya casi tardes. Bueno, de alguna manera trataré de no ser repetitiva con lo que ya estableció el maestro,
Pero de alguna manera hay que empezar diciendo que el sistema oral que hoy en día está impulsando el Código Nacional de Procedimientos Civiles, obviamente tiene su origen en el sistema Common Law, en donde la oralidad es lo que se privilegia a la hora de los procesos jurisdiccionales. Obviamente en nuestro país el antecedente más específico de la utilización de esta herramienta o metodología llamada teoría del caso la tenemos a partir de que se realizó la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente antes la reforma constitucional que impulsó el proceso penal acusatorio. Entonces, en ese sentido, la teoría del caso ha venido siendo utilizada de manera ordinaria, si lo podemos decir así, en la materia penal, ¿no? ¿Qué permitía o cuál es la razón por la cual se pretende impulsar la teoría del caso? Obviamente, tener nuevos métodos de litigación en ese sentido. Y dos, realizar a partir de la oralidad los procesos jurisdiccionales, a partir también de este principio de concentración que permite obviamente realizar varias etapas procesales en un solo momento. Y eso es lo que permite la oralidad al final de cuentas. Y eso, añadido, finalmente permite que los procesos jurisdiccionales supuestamente sean más rápidos o sumarios. Y eso está entrecomillado. Pero en materia penal hay escrito un montón de cosas respecto a la teoría del caso. Sin embargo, la teoría del caso no era utilizada formalmente en la materia civil o familiar. Si bien en el código, por ejemplo, en la Ciudad de México, a partir de diversas reformas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se contemplaban los juicios orales, tanto civiles como familiares, la palabra o la frase teoría del caso no aparecía como tal expresada formalmente en el Código de Procedimientos Civiles para el DF, ¿no? A partir de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, entonces sí ya se empieza a hablar de la teoría del caso, ¿no? Y se viene a hablar de la teoría del caso como un reto, como uno de los tantos retos que tiene la forma de litigación civil y familiar con la implementación del Código Nacional. Es decir, hoy en día los abogados, pues la verdad es que pocos conocen la teoría del caso si no es a través de la materia penal. Pero técnicamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque finalmente versa en cuestiones totalmente distintas, en cuestiones de intereses privados, de intereses de orden público en el caso de la materia familiar, con ciertas intervenciones o con diferencias totalmente distintas a la materia penal. En el caso de la materia penal era mucho más fácil entender la teoría del caso, pero en la materia familiar o en la materia civil es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones de justicia cotidiana, de lo que pasa todos los días a las personas. Entonces, en ese sentido, obviamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pues viene a generar muchísimos retos para los abogados en ese sentido respecto a cómo implementar varias formas de litigación, entre ellas la teoría del caso. Y en ese sentido, si hablamos de la teoría del caso en específico, obviamente la teoría del caso de alguna manera es una herramienta que tienen las abogadas y los abogados para poder llegar a un proceso jurisdiccional de manera adecuada, de manera preparada y poner o tratar de persuadir al juez
de alguna manera sobre los hechos en los que está basando su acción y sus pretensiones ese abogado. Obviamente permite de alguna manera a las partes, y en específico porque el código habla de las partes, no habla de los abogados. Técnicamente las partes son la parte actora, la parte demandada, las partes que tienen una relación jurídica material la cual generó un conflicto jurídico y que es llevado a proceso, y de ahí surge la relación jurídica procesal. Entonces, el código en específico habla de alguna manera de las partes, pero pues obviamente las partes pues piden la asesoría de un abogado, de una abogada que los patrocine en el proceso jurisdiccional. ¿Estamos de acuerdo? Los que litigan son las partes, no los abogados. Los abogados postulan. ¿Estamos de acuerdo? Nada que litigar. No, ustedes no son litigantes, son postulantes. En ese sentido, el litigio existe entre las partes. Pero ¿cómo vas a exponer tú como abogado, como patrocinador, asesor jurídico de tu cliente? A través de esa exposición que hagas de la posición de tu cliente, a través de esa teoría del caso, ¿sí? Obviamente, en este sentido, a partir de esto, las partes, a través de sus abogados, pueden exponer, obviamente, sus pretensiones, las bases o los hechos que fundamenten su acción y su demanda, o sus excepciones, en el caso de la parte demandada, y obviamente, y las excepciones en este caso, y además ayudan a que el juez conozca de primera mano ese litigio. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se dio? ¿Qué es lo que están reclamando las partes? En términos de qué se están peleando, porque técnicamente hay un conflicto de intereses calificado, ese litigio. Y precisamente permite, a través del principio de intermediación, que el juez, de propia voz, pueda escuchar nuestras posiciones, nuestras pruebas, ¿sí? Nuestro derecho que estamos invocando en ese sentido. Obviamente, también de alguna manera permite, de alguna manera, poder, uno, señalar, bajo la regla de este debido proceso legal, que permite este principio de contradicción, uno, que mi parte contraria escuche mi posición. ¿Cuáles son mis hechos? ¿Con qué pretendo probar? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Y de alguna manera, bajo este principio también de buena fe, mostrar las cartas que tengo para jugar dentro de ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? Y del otro lado, pues conocer las cartas del juego de mi contraparte. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente es un juego de ajedrez en donde yo necesito saber y conocer los alcances de las peticiones de ambas partes. Y obviamente bajo la regla del carácter dialéctico del proceso jurisdiccional, una parte tendrá su hipótesis, que en este caso es la parte actora, la parte demandada tendrá su antítesis, y obviamente a partir de esas dos posiciones el juez podrá obtener una síntesis que será esa sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente el carácter dialéctico del proceso jurisdiccional, pues, finalmente ayuda esta teoría del caso para poder establecer claramente cuáles son las posiciones de las partes, ¿sí? Y además ayuda de cierta manera a los abogados a plantear esta regla del litigio estratégico. La teoría del caso es la base fundamental del litigio estratégico. ¿Qué voy a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Bajo esa tesitura y hablando de estos retos que tienen los abogados
en ese sentido, hablando de que ellos son los que van a integrar, formar, postular esta teoría del caso, es importante establecer que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles, hoy no hablamos de abogados o licenciados en Derecho, hablamos de la persona representante autorizada. Y en ese sentido, el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues define de alguna manera qué es una persona representante autorizada. Y déjenme ver porque no traigo los ojos y entonces se me mueven el artículo, no es cierto, el 2, perdón, yo el 2, entonces me confundo siempre con el de los principios. Dice la fracción 30ª del artículo 2 del Código: la persona autorizada por cualquiera de las partes con funciones de representación en el procedimiento judicial de carácter público o privado se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por autoridad competente. Obviamente esto sí ya es una diferencia grandototota, porque el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México permitía que los pasantes en Derecho con carta de pasante pudieran acceder o representar o postular en los procesos jurisdiccionales. A partir de la reforma, ellos quedan fuera y solamente son abogados o licenciados en Derecho. En esa tesitura, obviamente, la función primordial en términos de este artículo es finalmente ser el defensor de las posiciones de su cliente. ¿Están de acuerdo? Esa es su función, el representarlo legalmente. Él es el perito en derecho, no su cliente. Y por lo tanto, la responsabilidad del abogado o la abogada es muy grande. Porque a partir de lo que tú expreses en esa teoría del caso, es como se va a ver si vas a ganar o vas a perder. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, a partir de... aquí hay varias... Nuestro Código Nacional tiene un chorromil de contradicciones. No se vayan a asustar. Los legisladores hicieron a modo express este código y de veras trae una serie de cosas terribles respecto a eso. Una, no define qué es la teoría del caso. Entonces asumimos que todo mundo debe de asumir qué es la teoría del caso. Pero hablando en específico de los abogados, podemos establecer, por ejemplo, en términos del artículo 109, siguiendo con esta idea de los abogados y qué responsabilidad tienen dentro del proceso, el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, a través de una interpretación sistemática, lo que establece de alguna manera es que las partes están obligadas a presentarse sí o sí con un abogado o licenciado en Derecho, una persona representante autorizada. Eso dice el 139, bajo la regla de cumplir el principio de defensa adecuada. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, si nos vamos al 215, esa obligación queda en opcional. Porque el 215 dice: las partes podrán autorizar a personas para que oír, recibir. Este artículo 215 es el 112 párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el DF. O sea, ¿es o no obligación? Desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Y esto es nada más en este caso. En términos de, entonces, técnicamente lo que prevalece es la obligación de presentarse con abogado, con persona representante. Porque el propio artículo 139 establece que si no te presentas con abogado, se va a diferir la audiencia para que puedas llevarlo a la siguiente audiencia. Luego no dice qué pasa si no acude el abogado.
¿no? Nada más lo deja ahí en el aire, si no pasa la... Dice que si las partes acuden, se resuelve y tal, ¿no? Entonces ese principio de defensa pues ya quedó volando otra vez. Pero entonces, obviamente en términos del 139, que supongo yo que es el que debe de prevalecer, técnicamente, ¿sí?, pues el abogado tiene un papel fundamental dentro del proceso jurisdiccional, ¿sí? Y que tiene que ver, obviamente, con esa participación activa que debe de tener las partes, ya sea directamente o a través de su abogado o abogada, ¿sí?, de esa persona representante autorizada, ¿sí? Obviamente esa participación activa dentro del proceso jurisdiccional es evidente a partir de la necesidad de exponer de alguna manera esta teoría del caso frente a un juez, ¿sí?, en esta audiencia en esta audiencia de juicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la audiencia de juicio es el reflejo más importante de cómo se da la participación activa dentro del proceso por parte del juzgador. Digo, del abogado o del licenciado en Derecho. ¿Estamos de acuerdo? En esa tesitura, obviamente, para poder integrar debidamente una teoría del caso, pues lo primero que tenemos que hacer como abogados es entrevistar a nuestros clientes. Y una de las cuestiones más importantes que debe de saber un abogado para poder integrar debidamente esa teoría del caso es esta parte de saber hacer preguntas a sus clientes. ¿Sí? Muchas de las ocasiones los abogados, postulantes, solamente son receptores de la información de sus clientes. Pero un abogado debería de saber hacer preguntas, porque a partir de esas preguntas sabe que puede empezar a integrar esa teoría del caso. Una pregunta omitida o información que no le haya dicho su cliente puede aparecer al momento de que la otra parte exponga su teoría del caso. Y ustedes queden en calidad de chihuahuas. Yo no me esperaba esto. ¿Por qué no me dijo? Pues no me preguntó. Eso es lo que les va a decir su cliente. Y la culpa no va a ser de su cliente, va a ser de ustedes. Entonces, el arte de hacer preguntas es técnicamente una de las partes fundamentales para poder integrar esta teoría del caso. Y aunado a ello, además, una vez que el propio cliente me exprese estas ideas, esta posición de su litigio, pues es muy fácil entender qué tipo de controversia voy a enfrentar, que es lo primero que yo debo de hacer al momento de entrevistar a mi cliente, ¿sí? Y de alguna manera entender que esas controversias pueden ser o darse en dos sentidos. A partir de los hechos, ¿sí?, que me está expresando, que son estas controversias fácticas que se derivan de los hechos materia de litigio, ¿sí? Estas circunstancias de tiempo, modo y lugar que a muchas veces se le olvida al abogado preguntar, ¿sí? Es más, para una testimonial es súper importante tener estas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Dónde estaba, con quién estaba, qué día fue, a qué horas fue, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Y obviamente quién ejecutó esos hechos, esas circunstancias que están dando motivo al litigio. Dentro de las controversias jurídicas, obviamente esas controversias jurídicas pueden derivar en hechos o tienen el fundamento jurídico que dio origen al derecho subjetivo que voy a reclamar. ¿Están de acuerdo?
¿Cómo voy a adecuar esos hechos a qué norma jurídica? ¿Cuándo es aplicable? ¿Qué tipo de asunto es? ¿Civil, familiar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de juicio voy a interponer? Tanto derecho de fondo como de forma. La parte sustantiva y la parte adjetiva. Y entonces a partir de ello podemos entender de alguna manera qué es técnicamente la teoría del caso en ese sentido. Obviamente la teoría del caso, ¿sí?, es una versión de los hechos. Es como si yo contara y narrara qué fue lo que dio origen a ese litigio. Desde la relación jurídica material, cómo se originó, cuándo cayó el incumplimiento, quién incumplió, por qué incumplió, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente esa narración de hechos tiene que estar debidamente probada o debo de probarla. Recuerden ustedes que yo puedo pretender cualquier cosa dentro de un proceso. Yo puedo reclamar a mi contra lo que yo quiera, como carta Santa Claus. Nada más que el problema es que esas pretensiones deben de tener una base jurídica a partir de esos hechos, de esa teoría fáctica que yo estoy señalando. Y además, esos hechos deben de estar acreditados a través de medios de prueba. Si yo tengo un chorro de prestaciones, pero no las sustento con hechos, o las sustento con un hecho, pero que ese hecho no puedo probar, pues esa prestación no me la van a otorgar. El juez no me la va a otorgar. ¿Estamos de acuerdo? Queda ahí, entonces, esta liga de estos tres elementos de la teoría del caso. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de que la teoría del caso es una versión fáctico-jurídica y probatoria. Fáctica porque hablamos de los hechos, jurídica porque hablamos del derecho que sustenta esos hechos y cómo voy a probar esos hechos. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente es una herramienta fundamental para las abogadas y los abogados para el momento de enfrentarse al sistema de audiencias, sobre todo a la audiencia de juicio. Un abogado que él integró esa teoría del juicio, del caso, no va a tener problema para acudir a una audiencia de juicio y establecer y poder preguntar sin tener de alguna manera que estar asesorada o corriendo con los acordeoncitos que traemos. Una de las cuestiones más importantes que deben de tomar en consideración es que el reto más grande del sistema de audiencias es cómo se maneja o cómo se expresa esa teoría del caso. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Obviamente es uno de los retos más importantes en materia civil y familiar, porque les digo, literatura respecto a la teoría del caso en estas materias no existe. La verdad es que esta teoría del caso, los procesalistas en materia civil y familiar, la hemos ido armando a partir de las propias partidas del sistema common law y del sistema penal acusatorio. Entonces hay una mezcolanza ahí extraña, pero estamos tratando de alguna manera en ese sentido de armar esta idea de cómo formular la teoría de caso en materia civil o familiar en términos de cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en la Ciudad de México será el año que viene, ¿sí? Entonces eso depende, pero de alguna manera el sistema de audiencias también hoy en día ya aplica en las jurisdicciones voluntarias, por ejemplo, que ya son obligatoriamente sustanciadas a partir del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, de alguna manera, aunque sean procesos no contenciosos, empezar a entrenar nuestras teorías del caso a partir de jurisdicciones voluntarias es algo que sí se debe de aprovechar en ese sentido, porque generalmente las jurisdicciones voluntarias también se procesan o se desarrollan a través de audiencias, con base en los principios de
los juicios orales, ¿no? En términos de lo que dice el código. Obviamente, les decía yo anteriormente que esta teoría del caso permite obviamente a las partes escucharse mutuamente bajo este principio de contradicción, pero además permite de alguna manera persuadir al juez. ¿Sí? No quiero decir convencer porque técnicamente no sería lo prudente, pero en la práctica eso es lo que yo trato de hacer con mi teoría del caso, convencer al juez. Por eso se habla de persuadir, no de convencer, porque suena menos rudo a nivel procesal, menos parcial en ese sentido. Pero de alguna manera también permite, además de persuadir al juez o tratar de convencerlo, pues también permitirá de alguna manera que el juez, al conocer cada una de las posiciones, él puede interrogar libremente, hacerle preguntas a las partes, cuando se den la declaración de partes, cuando se presenten los testigos, cuando se presenten los peritos, etcétera, etcétera. De alguna manera, para eso también me ayuda. Y además, me ayuda para entender las debilidades y fortalezas de mi caso. Porque yo desde un principio voy a saber dónde flaqueo y dónde estoy fuerte en mi posición. Y a partir de la teoría del caso de mi contraparte puedo decir, mis debilidades se acrecentaron o mis fortalezas se acrecentaron. Y entonces yo ya sé para dónde dirigir el proceso. Finalmente, les decía yo, es parte de esta herramienta de litigio estratégico. ¿Cómo voy a enfrentar el proceso? ¿Cómo le voy a dar para adelante? ¿Estamos de acuerdo? De alguna manera ya me permite generar estas condiciones adecuadas dentro de ese proceso jurisdiccional. Aunado a ello, si hablamos de los elementos ya formales de alguna manera de esta teoría del caso, por eso les decía yo que no quiero ser muy redundante, nada más voy a tratar de alguna manera de establecer algunas reglas específicas de cómo se observan cada uno de los elementos de esta teoría del caso, que les decía yo, están divididos como en 3 grandes partes y que son una herramienta fundamental. Primero el elemento fáctico, les decía yo, la parte de los hechos, ¿sí? Obviamente sabiendo que esa exposición de los hechos va a ser verbal, que tengo que utilizar los tonos de voz y los énfasis correctos. Una respiración mal puesta a la hora del discurso, de la exposición de los hechos, o cuando se me hace bolas la lengua y confundo, se me empieza a cuatrapear la idea, entonces ya de alguna manera. Los abogados tienen que aprender a dominar los nervios para su favor, ¿sí? Eso es una de las reglas de los oradores finalmente. Por eso en las universidades donde se enseña derecho procesal, en específico en cualquiera de sus materias, una de las bases fundamentales es aprender a ser oradores. Y se les da oratoria y argumentación jurídica precisamente para eso. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente esa versión de los hechos que voy a hacer o narrar de manera verbal tiene que ser hecha de manera cronológica, lógica, y debe de tener un fin teológico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo aviento hechos nomás por aventarlos hacia la buena de Dios, pues mi resultado va a ser todo desordenado y al momento de expresar los medios de prueba va a ser un relajo. Y a lo mejor eso genera una debilidad en la forma que expreso mi proceso. Obviamente esa versión de los hechos tiene que ser verosímil, tiene que ser cierta. Entre menos ambigüedades, ya no quiero decir falsedades porque no, hablemos de ambigüedades en su exposición, obviamente mejores resultados van a tener y va a ser mucho más fácil probar esos hechos.
Obviamente, esta forma de narrarlo con estas características, pues lo que va a permitir es que el juez me entienda. ¿Estamos de acuerdo? Antes, cuando hablábamos de la presentación de la demanda, que aún sigue permaneciendo, el juez nos podía prevenir porque la demanda fuera oscura o irregular. Con eso del término de oscuro, pues quién sabe qué signifique oscuro, que es un carácter bien subjetivo, que sea que no le entienda, que no esté bien redactado, X, Y, Z. En ese mismo sentido hay que pensar que para efectos de, si ya lo hice bien en mi demanda, yo lo tengo que expresar de la misma manera en mi teoría del caso. Además, en ese sentido, pues para hacer mi demanda tuve que hacer primero mi ejercicio de teoría del caso. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no hago primero mi teoría del caso y hago mi demanda y después quiero armar la teoría del caso, estoy pelas. Porque ya voy a llevar deficiencias. Cuando analice todo, digo, ay, en la demanda me faltó esto. O no ofrecí aquello. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por lo que hace el elemento fáctico, al elemento jurídico, obviamente el elemento fáctico, perdón, déjame, me organizo, porque algo que se me olvidaba bien importante y que lo vamos a ver ahorita. Para poder integrar debidamente la teoría del caso, es importante establecer, sobre todo cuando hablamos del elemento fáctico, tenemos que especificar claramente cómo ocurrió, dónde ocurrió, quiénes participaron, cómo ocurrió, cuándo, dónde, ¿sí? Esas preguntas son básicas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Y a partir de eso yo ya puedo empezar a integrar debidamente esta teoría del caso desde el punto de vista fáctico. Por ejemplo, si yo, si mi cliente y la contraparte firmaron un contrato, pues ¿de qué se trata el contrato? Pues a lo mejor un contrato de mutuo, un contrato de compraventa, ¿cuál era el objeto de la compraventa? ¿Quiénes participaron? Si solamente mi cliente y otra persona, o hay un fiador, o hay un garante, etc., etc. ¿Cuáles eran las obligaciones a las que se contrajeron? ¿Cuándo se iba a hacer los pagos? ¿O cuándo se iba a hacer la entrega del bien? Es decir, todo ese tipo de cuestiones es importante. No significa que voy a expresar en los hechos todo lo que está en el contrato, sino solamente los puntos relevantes. ¿Estamos de acuerdo? No son hechos relevantes si el cliente, por ejemplo, acá pasa mucho en materia familiar, cuando es materia de engaño el divorcio. Y las esposas, las cónyuges o el cónyuge quiere el divorcio porque lo engañaron. Y yo quiero que le ponga que él me engañó. Y que cuente la historia de que cuando yo lo descubrí, lo encontré en el hotel, o lo vi salir, X. Toda la parte, toda una narrativa, casi te quiere establecer desde cuando eran novios. Eso no es relevante para el litigio. Por eso mismo, en el caso de cuando es una cuestión de responsabilidad contractual, ¿cuáles son mis cláusulas básicas? ¿Cuál fue la materia del contrato? El precio, las condiciones, si hay pena convencional. ¿Estamos de acuerdo? Aquello que funde de alguna manera mis pretensiones, ¿sí? Y todo lo correlacionado derivado del incumplimiento. No hay que poner ni hechos imposibles, ni hechos irrelevantes, etc. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es bien importante estas preguntas que les decía yo. Ahora, en el caso del elemento jurídico, aquí estamos hablando de cómo voy a adecuar esos hechos a la norma jurídica. ¿Cómo de esos hechos se desprende mi derecho subjetivo? Ya sea el derecho subjetivo para ejercer la acción o mi derecho subjetivo para reclamar un derecho o hacer cumplir una obligación.
¿Estamos de acuerdo? Ya sea lo que en materia civil, por ejemplo. Si yo en materia contractual estoy hablando de un contrato de arrendamiento, pues entonces voy a buscar las normas jurídicas que se adecúen a mi caso respecto al incumplimiento en el caso de un contrato de arrendamiento o de un contrato de compraventa. O en el caso del divorcio, pues todo lo que tenga que ver en la materia sustantiva respecto a el matrimonio y la disolución del vínculo matrimonial. ¿Estamos de acuerdo? Tanto la norma sustantiva como la norma adjetiva, de preferencia. ¿Por qué la norma adjetiva también de preferencia? Porque es finalmente la forma en que voy a desarrollar el proceso. ¿Por qué le estoy proponiendo al juez que en vez de ser un juicio ordinario civil, sea un juicio de controversia de arrendamiento, o un juicio especial hipotecario, o un juicio ejecutivo? ¿Por qué le estoy proponiendo yo que este proceso se lleve a través de esa vía y no de otra? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué lo va a sustentar? Mi derecho sustantivo con mi derecho adjetivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte, aquí sí, si bien el elemento jurídico es importante, acuérdense que hay un principio general del derecho que habla de tú dame los hechos que yo te doy el derecho. ¿Estamos de acuerdo? El juez tiene la obligación final, él es el perito en derecho por excelencia. Yo le puedo proponer una serie de normas jurídicas, ¿sí?, con las cuales yo creo que mi teoría del caso se sustenta. Es más, el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles respeta esta regla de que aunque yo no diga la forma de la acción o la denominación de la acción, con que diga precisamente los hechos con claridad, entonces obviamente el juez atenderá hacia qué vía le puede dar al proceso jurisdiccional. Y eso está, déjenme, se los busco después del 8, según yo, es el 8, si no mal me equivoco. No, híjole, ahorita no lo voy a encontrar. En 10. La acción procede, si la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se manifieste equivocadamente, siempre que se determine con claridad la prestación que se exija de la parte demandada y el título o causa de la acción. La causa de la acción son esos hechos. Es lo que fundamenta mi acción. Entonces, si bien el elemento jurídico es importante, el propio código también dice de manera, déjame ver, para que no tampoco se los cambie yo la palabra. Dice el 235, cuando habla de los requisitos de la demanda, por ejemplo, dice señalar en la fracción séptima los fundamentos de derecho, procurando citar, ¿sí? Eso significa que, pues si tengo jurisprudencia y todo eso, lo puedo argumentar en mi teoría del caso. Lo ideal sería que tuviéramos esa fortaleza jurídica dentro de mi teoría, dentro de su teoría del caso, ¿sí? Porque eso le va a dar un sustento jurídico y más creíble jurídicamente. ¿Está de acuerdo? Aunque finalmente el juez puede determinar que esa norma jurídica pues puede o no puede darse. ¿Está de acuerdo? Y luego, por último, tenemos el elemento probatorio. El elemento probatorio es son esos medios de prueba con los cuales voy a robustecer mi teoría del caso. ¿Cómo voy a acreditar los hechos que estoy o en los cuales se basa mi teoría del caso? ¿Qué medios de prueba? Pruebas directas o indirectas, ¿sí? Documentales, testimoniales, la declaración de las partes. Acuérdense que bajo el término del Código Nacional ya uno puede ofrecer la declaración de su propio cliente. ¿Estamos de acuerdo? Testigos periciales, todo eso que va a ser materia de juicio. ¿Sí? Todas esas pruebas que yo
con esas pruebas intento demostrar que tengo la razón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, sí es importante bajo esta escalerita que yo les decía. Yo tengo una pretensión, esa pretensión la fundamento en ciertos hechos, pero esos hechos tienen que estar debidamente acreditados por medio de ¿qué? De esos medios de prueba. Si mi hecho no lo logro demostrar, entonces ese hecho que fundamenta mi pretensión no me lo van a otorgar. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces así, de esta manera, ya podríamos establecer claramente para qué sirve concretamente esta teoría del caso. Obviamente al abogado le sirve como una forma de organización y formulación de la estrategia jurídica de cómo va a atender el caso en específico. ¿Sí? De alguna manera, esta forma de generar la forma en que pretendo yo desarrollar mi proceso jurisdiccional desde un inicio me da una fortaleza jurídica de alguna manera frente a mi contraparte. ¿De acuerdo? Obviamente también de alguna manera me ayuda a exponer de manera coherente los hechos en los cuales se fundamenta mi acción. ¿Estamos de acuerdo? En esos hechos en que se basa mi acción. ¿Para qué? Para poder, les digo, no me gusta convencer porque suena como parcial, pero es eso, tratar de persuadir al juez de que yo tengo la razón. ¿Estamos de acuerdo? De que yo soy el que se debe de condenar a mi contraparte, o siendo el demandado de que se me debe de absolver en ese sentido. ¿Sí? Que yo estoy acreditando los hechos que fundamentan mis excepciones. ¿Estamos de acuerdo? Que son las pretensiones finalmente de la parte demandada. Además, obviamente, pues la teoría del caso es una guía. Es su guía para ver cómo van a enfrentar ese proceso. Para que no los agarren de sorpresa. Para saber el paso 1, paso 2, con esta prueba voy a demostrar esto, entonces necesito vincular y adminicular esta prueba con esta para poder robustecer este hecho y de alguna manera con esto me den esto. ¿Estamos de acuerdo? Para eso también me sirve. Obviamente, si yo armo debidamente una buena teoría del caso, puedo también tener una narración adecuada de los hechos y a partir de esa narración adecuada de los hechos, saber qué debo de probar y con qué debo de probar y para qué quiero probar. Esta obligación de qué tipo de prueba, qué pretendo acreditar con ella y con qué hecho se relaciona, está ahí plasmado en esa parte de la teoría del caso. ¿Estamos de acuerdo? No es solamente aventar pruebas ahí a la buena de Dios. Es decir, esta prueba documental me va a servir para acreditar que la parte demandada no hizo el pago, etcétera, etcétera, y la relaciono con los hechos fulanito y perenganito. Esa obligación que el código nos obliga al momento de ofrecer las pruebas en la demanda es obviamente derivado de esa teoría del caso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo ya redacté mis hechos, ya tengo mis hechos y ahora ya a partir de ellos puedo saber con qué voy a probar y cómo voy a probar y qué quiero probar. Y cuál es mi objetivo primordial, que es que se condene al demandado o que se absuelva al demandado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va en esa propia tesitura. Por eso es una buena guía en ese sentido y sirve como una parte para saber qué pruebas debo de seleccionar adecuadamente. ¿De acuerdo? Obviamente también les decía yo hace un rato que mi teoría del caso me ayuda para entender cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. A partir de lo que me exponga mi cliente y de las preguntas que yo le haga, yo puedo empezar a analizar el caso y empezar a armarlo. Y puedo ver que tengo ahí ligeros
ligeras debilidades. Ya sea que pueda volver a, antes de presentar la demanda, acudir con mi cliente y decirle, oiga, traigo duda en esto, ¿por qué me dijo esto, esto? Y de alguna manera, antes de entrar al juicio, ya tener claridad de esas debilidades y saber que voy a tener esas. Y saber que no se me olvidó nada en el futuro cuando venga mi contraparte de su teoría del caso y vengan las sorpresas. ¿Estamos de acuerdo? También voy a saber cuáles son mis fortalezas y a partir de ello tratar de defender esas fortalezas. ¿De acuerdo? Y obviamente también de alguna manera esta teoría del caso me ayuda a poder establecer la norma jurídica que le debo de aplicar al caso concreto. La que yo supongo que el juez debería de aplicar. Ya les decía yo, de manera sustantiva y de manera adjetiva. ¿De acuerdo? Obviamente para conseguir estos objetivos, pues es importante que sepamos cuáles son las características básicas de una teoría del caso. Primero, no hay que hacer una cuestión así que quiera impactar a todo el mundo, ¿no? Un discurso como si fuera el primer informe de gobierno de una presidenta o de un presidente. Debe de ser puesto en consideración del juez de manera sencilla. Muchos dicen que finalmente la forma de expresión de los abogados es bastante técnica para muchas personas. Pero la parte técnica a veces es fundamental, pero que la parte técnica no rebase más allá de lo necesario. No querer expresar más hechos de los que no son relevantes. ¿Sí? Entre más complejicen su teoría del caso, más difícil va a ser probarla. ¿Por qué? Porque le abre la puerta a su contraria que en ese reducto complicado que ustedes quisieron hacer de su teoría del caso, por ahí se les cuele algo que dejaron de percibir, por hacerlo demasiado complicado, bajo la idea de que si no le entiende la parte contraria, pues es un problema, sí, pero si no lo entiende el juez, pa' colmo, entonces tenemos en ese sentido que ser sencillos al momento de expresar y de formular esta teoría del caso. Obviamente, también esta forma sencilla permite que podamos recordar cómo vamos a exponer esos hechos, cómo vamos a ofrecer esas pruebas, cómo vamos a señalar cada uno de los elementos de esa teoría del caso. Si yo lo hago muy complejo, pues es como examen, me lo voy a querer aprender de memoria y eso pues no va a estar muy fácil. Menos de que tengan memoria fotográfica, no tendrían problema. Pero la mayoría no lo tenemos. Entonces hay que hacer algo que nos permita recordar, asimilar debidamente esa teoría del caso. Para que en el momento, ¿por qué el complejizar una teoría del caso puede ser complicado? Porque en el momento en que el juez me pregunte algo y yo no sepa, porque me sacó del guión, entonces ya se me borró, en ese momento me empiezo a poner nervioso o nerviosa, se me olvida y se acabó la exposición. Y se pusieron nerviosos y obviamente quedan mal ante su cliente y no les quiero decir ante el juez, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? Y al frente de su contrario. Su contrario se va a botar de la risa y va a decir, ¡chin, ya gané! ¿Estamos de acuerdo? Su teoría del caso tiene que ser creíble. Si la esposa dice, es que yo le prometí bajarle la luna y se la bajé, así de, perdón, pero usted no le pudo haber bajado la luna. No invente. Es que yo quiero que le ponga así. No. Materialmente es imposible que usted le haya bajado la luna.
o las estrellas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, mi exposición de la teoría del caso, estos hechos, tienen que ser creíbles. Si inventamos si queremos en ese sentido generar una teoría del caso rebuscada y además con hechos irrelevantes o que no o son imposibles o no son creíbles, si mi contraparte no las cree, ¿ustedes qué creen que va a pasar con el juez? Menos se las va a creer a ustedes. Y de lo que se trata es de convencerlo. No de que él piense, no, este me está echando mentiras. Porque hasta el mismo hecho de la forma en que nos expresamos, la parte de la oralidad, te das cuenta cuando una persona miente. Pero te das cuenta. Y todo el mundo lo sabemos. Y lo vas a ver mi contraparte y lo vas a ver el juez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que hacer una versión que resulte verosímil, creíble, ¿sí? En ese sentido. Obviamente tiene que ser contundente. Lo que quiero demostrar. No agarrar caminos y 3 caminos para llegar al mismo. No, contundente, a lo que quiero demostrar, a lo que voy. ¿Estamos de acuerdo? Eso me permite centrarme en esa teoría y poder convencer de manera adecuada al juez. ¿Estamos de acuerdo? Lógica. Sí, no voy a empezarle a narrar del final al principio y luego en medio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les decía que esta vinculación lógica, cronológica y teológica tiene que visualizarse en esa teoría del caso. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser autosuficiente, tiene que ser suficiente para poder justificar lo que pretendo y con eso ser suficiente para poder convencer al juez de que yo tengo la razón. ¿Sí? Tiene que ser suficiente. Tengo yo que, cuando yo lo lea, decir, pues sí, sí me convenzo y creo que sí puedo convencer a el juez. Y sí puedo con esto desarticular la futura teoría del caso. Es más, muchos abogados dejan de tomar en cuenta lo que probablemente les pueda decir su contraparte. Esa autosuficiencia también implica pensar al infinito y más allá. Es decir, tengo que pensar que si yo le pongo esto, debe ser suficiente para que mi parte contraria, si pretende atacarme por esto, no me ataque. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante esta parte. Obviamente persuasiva. La teoría del caso, su objetivo principal es convencer al juez. ¿Estamos de acuerdo? Que yo lo convenza, que él me crea que yo digo la verdad. Y que además de que me crea que yo digo la verdad, que sepa que tengo cómo demostrarlo. ¿Sí? Y una de las cuestiones más importantes y que a veces se nos olvida a los abogados, y por eso les decía yo de la complejidad. La teoría del caso tiene que ser flexible. Tengo que pensar qué puede pasar si mi contraparte señala alguna cosa de la cual yo no estaba preparada. Y entonces en este momento yo poder, ahorita se me fue la palabra, como poder improvisar y poder formular y reformular lo que estoy diciendo. Y a partir de ese ataque que tuve de la teoría del caso, yo poder reformularlo a partir de, con esta prueba además voy a probar esto, esto y esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? De alguna manera, eso me ayuda de alguna manera. Les decía yo que para formular la teoría del caso, hay preguntas fundamentales que yo requiero hacer. ¿De acuerdo? Y para irme más rápido, porque ya vi la hora, no quiero tampoco pasarme. Preguntas de qué. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Están de acuerdo?
todo eso. ¿Quiénes? ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes pueden participar como testigos, como peritos? Todo eso lo tengo que estar. ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Con qué ocurrió? Todo eso son preguntas que pueden ayudarme en el sentido general. Pero si ya lo vemos a nivel específico por cada una de las partes de los elementos de la teoría del caso, pues vamos a encontrar preguntas fácticas. Por eso les decía, el arte de hacer preguntas es bien importante. Por ahí hay un texto, un libro, que habla sobre, hay varios libros sobre el arte de hacer preguntas, pero que es muy importante que los abogados los conozcan. Es un libro, no me acuerdo de ahorita del nombre, es Julia Elder, creo, que de alguna manera los abogados deberíamos de saber hacer preguntas. Saber hacer preguntas a mi cliente, saber hacer preguntas para mis testigos, para mis peritos, para todo tengo que hacer preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, principalmente para formular mi teoría del caso. Obviamente, en ese sentido, las preguntas, les decía, por cada elemento fáctico, pues sí es importante. Por ejemplo, en el caso de las preguntas fácticas, pues lo que me van a ayudar es para crear la historia, mi versión de los hechos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? El qué, describir de alguna manera qué ocurrió, qué es lo que generó ese litigio. El quién, identificar quiénes participaron, quiénes forman parte de ese litigio. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente aquí se incluye a las partes, a los testigos o a los demás medios indirectos de prueba que vaya yo a ofrecer. ¿Cómo sucedieron los hechos que voy a formular? ¿Sí? ¿Cómo se desarrollaron en esta parte lógica y cronológica? ¿Cuándo? De preferencia, señalar fecha, mes y año. Que luego decimos en el mes de septiembre, en el año... sí, pues sí, el año tiene 12 meses y 365 días, está chido, pero ¿cuándo fue? ¿Estamos de acuerdo? El dónde, en algunos casos sí es importante porque puede haber ocurrido los hechos donde se obligaron a hacer el pago o la entrega del bien, no se hizo, ¿estamos de acuerdo? El por qué, explicar los motivos que generaron el litigio, ¿sí? Y el con qué voy a demostrar esos hechos, los medios de prueba en específico. Ya en las preguntas del elemento probatorio, la base probatoria y jurídica, obviamente, ¿cuál es la verdad de los hechos? Ahí yo tendría que describir o definir el contenido de los hechos y cuáles son los hechos verdaderos, a pesar de que la parte contraria pueda decir que no existieron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es mi teoría jurídica? ¿Sí? ¿Cómo esos hechos los encuadro a la norma jurídica para ser aplicados al caso concreto? ¿Sí? Y obviamente, ¿qué pruebas tengo? ¿Cuáles tengo? ¿Cuáles debo de obtener? ¿Cuáles debo de conseguir? ¿Qué testigos tengo? Si tengo que ofrecer una pericial, etcétera. Todo eso es parte de. Y las preguntas de estrategia y de flexibilidad, que son las que técnicamente se van a desarrollar dentro del proceso jurisdiccional, ¿sí? En ese sentido, ¿cuál es mi versión de los hechos? Si es la que voy a robustecer durante todo el proceso, sobre todo en la etapa probatoria. ¿Cómo relaciona ese derecho con las pruebas que yo estoy señalando y con esos hechos en específico? ¿De acuerdo? Y obviamente poder determinar cuáles son mis fortalezas jurídicas en ese sentido. Para la elaboración de la teoría del caso, les digo, de alguna manera, primero hay que reunir toda la información. La teoría del caso, les decía yo, se empieza a integrar desde el momento en que yo entrevisto a mi cliente. Y debo de tenerla clara al momento de elaborar la demanda o la contestación de la demanda, según sea el caso. Reunir toda la información relevante, obviamente identificar los hechos relevantes, los hechos importantes que van a fundamentar mis pretensiones,
analizar esos hechos y definir de alguna manera cuáles son los problemas legales que derivan de ese litigio y desarrollar mi propia hipótesis, redefinir, leer, recontraleer para poder tener claro eso y a partir de ello poder desarrollar el argumento que voy a exponer tanto en la demanda como en la audiencia de juicio y preparar la presentación. ¿De acuerdo? Y la teoría del caso, como les decía el maestro, pues se expone dentro de la audiencia de juicio, así está establecido en el Código Nacional, en el artículo, si no mal recuerdo, es 678, déjame ver, si no me equivoco, 678 en el caso de la materia familiar y el 467 del Código Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos dos artículos son el fundamento legal para exponer la teoría del caso. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, no hay que confundir. La teoría del caso no son los alegatos. La teoría del caso es parte de los alegatos. Los alegatos iniciales son donde yo voy a formular mi teoría del caso. Por eso cuando hablamos de los alegatos, primero como buenos oradores, tenemos que formular una frase que impacte, que le dé fuerza a mi discurso, donde voy a narrar esa teoría del caso. Luego expreso mi teoría de caso y luego cierro con la conclusión o con las peticiones que voy a hacerle o que le estoy haciendo al juez a partir de lo que ya expuse. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, para intervenir en esta audiencia y expresar de manera adecuada estos alegatos, obviamente los abogados deben de tener habilidades narrativas, demostrativas, argumentativas, refutativas, hermenéuticas y de diálogo y emplear un tono de voz adecuado y obviamente no solamente lenguaje verbal, sino también lenguaje físico. ¿Estamos de acuerdo? Los tonos altos, bajos, todo cuenta en ese sentido, porque es lo que le va a ir dando énfasis a esa teoría del caso, a ese discurso en el cual yo voy a exponer mi teoría del caso. Y obviamente, pues de alguna manera, si lo podemos ver aquí, pues es de alguna manera la forma en que se debería de dar adecuadamente esta teoría del caso dentro del proceso jurisdiccional. Y entonces, pues espero que con esto pues espero no haberlos cansado mucho, y sería tanto, un 4. Un aplauso, por favor, para la profesora María de la Luz Hernández Quesada. Jóvenes, si acaso tuviéramos que anexar algo a lo que se ha dicho aquí, si acaso tuviéramos que adicionar algo, entendiendo que estamos hablando de la teoría del caso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y aun cuando ya dijimos que la teoría del caso es una noción que surge en el derecho penal, les pido por favor que por curiosidad se echen un clavado al Código Nacional y revisen lo siguiente. En los requisitos para elaborar la demanda se aprecia la lógica argumentativa de la teoría del caso. ¿En qué momento? En el momento en que se exige que de manera sucinta, breve, concreta, expongamos los hechos, que de manera también muy precisa digamos las pruebas y de qué manera se relacionan con los hechos. Otro momento en el cual encontramos en el Código a la teoría del caso es en la valoración probatoria. Se establece un nuevo sistema. Ahora es un sistema híbrido entre tasado y de libre valoración. La libre valoración exigirá al juez dar las razones por las cuales le otorgó este o este otro peso a las pruebas. ¿Ok? Adicional a esto, tendremos que conocer cómo es que se llevan al cabo los desahogos de las pruebas, para que allí nos demos cuenta esta lógica argumentativa y contrapositiva entre las partes. Es lo único que podríamos adicionar específicamente respecto del código.
Con esto hemos concluido. Tenemos 2 minutos para que alguno de los ponentes le responda algunas preguntas a ustedes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, jóvenes? Quedó bien claro. Que levante la mano, porque la maestra Quesada les quiere hacer preguntas a ustedes ahora. Licenciado, por favor. La pregunta es la siguiente. Desde su perspectiva, con base en la teoría del caso y las diferencias que usted acaba de explicar de los alegatos, tanto el alegato de apertura como el alegato de cierre, y el tema específico que acaba de tocar el doctor, cuando se hizo el cambio del tema del tradicional al ahora oral, se quitó la confesional y se habla de la declaración de parte. ¿Considera usted que esta teoría del caso en el tema de la flexibilidad tiene que tocar estos cambios de la declaración de parte cuando se llegue a no probar nuestra teoría del caso? Sí, claro. Miren, en el caso, y yo entiendo por qué la razón de la modificación de la declaración de parte. Obviamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles para el DF consideraba la declaración de parte. Por ahí yo estaba perdiendo un articulito ahí lejano. Nada más que la declaración de parte era una prueba, o es una prueba que técnicamente es mucho más amplia que la confesional, porque te permite realizar preguntas abiertas y cerradas, ¿sí? Y de alguna manera es una combinación entre confesional y testimonial. En esa tesitura, obviamente dentro de la teoría del caso, la declaración de parte sí la debes de considerar, porque no solamente tu contraparte va a ofrecer tu declaración de parte, sino también tú debes de considerar la de tu contrario. Pero también es importante saber si en algún momento es importante que tu cliente declare, ¿sí? Y eso te lo va dando finalmente. Además, recuerden que es una prueba que se puede ofrecer en el mismo momento de la audiencia. Así que eso ayuda de alguna manera a esta estrategia. Finalmente, por eso les decía yo de la flexibilidad. Hay que tomar en consideración cómo se va a desarrollar. Yo ya tengo mi teoría. Conforme se vaya desenvolviendo el proceso, la audiencia, obviamente yo voy a tener que ir haciendo seguramente adecuaciones a esa teoría, ¿sí? Y eso de eso se basa la parte de una eficaz improvisación. No improvisar a lo menso ahí, sino finalmente improvisar de manera correcta con un objetivo claro. Yo ya me está pretendiendo mi parte contraria desvincular esta declaración que hizo. ¿Cómo la voy a robustecer? Pues con este hecho y esto y esta declaración y así. Y empezar a generar esta parte flexible para seguir fortaleciendo tu teoría del caso. Muchas gracias, maestra Quesada. Jóvenes, damos por concluida esta primera jornada de nuestras conferencias. Los esperamos el día de mañana a las 11 de la mañana, desde luego, en punto. Muchas gracias. Buena tarde.